Posgrados de Universidad Mayor presenta. Una de las garantías que establece la Ley de Transparencia es que cualquier ciudadano puede pedir, por ejemplo, a las autoridades algún tipo de información que es considerada información pública. ¿Cuál es el límite entre lo privado y lo público? En los últimos días, gracias a esta ley, nos hemos enterado de casos como, por ejemplo, el caso Sobreprecio. Pero hay mucha más materia interesante que tiene que ver justamente con la Ley de Transparencia y hasta dónde podemos llegar gracias a ella. Bienvenidos a Mesa de Diálogo. Mesa de Diálogo, desde la Confitería Torres. Hoy nos acompaña Tomás Jordán, abogado, profesor de Derecho Constitucional y representante del ciudadano Juan José Soto ante el Tribunal Constitucional en el caso Correos 2 del ministro Larroulet. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva Mesa de Diálogo. Gracias por acompañarnos, por estar siempre además en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Llegamos a ustedes a través del Mostrador TV y nos instalamos para debatir sobre diversas materias en la Confitería Torres, este clásico que está en Alameda con 18. Hoy día, bueno, ya les adelantábamos al comienzo, queremos hablar acerca de la Ley de Transparencia, pero en particular de lo que esta ley ha permitido avanzar en algunas materias, como por ejemplo el caso Correos. Estamos con Tomás, que nos acompaña. Tomás, gracias por estar junto a nosotros y por ayudarnos a entender un poco más esto. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás cuando empezó a aparecer públicamente el caso de los correos y que alguien, un ciudadano, le había pedido al ministro Larroulet que abriera en el fondo su cuenta de correo. Empezó el debate de dónde está el límite entre lo público y lo privado. Si yo tengo una cuenta de correo que es, no sé, @gobierno de Chile, poner un nombre cualquiera, implica entonces que todo lo que escribo a través de esa cuenta pasa a ser materia a través de la Ley de Transparencia de información pública. Buenas, gracias por la invitación. Mire, lo que pasa es que como punto de partida creo que hay un tema bien clave que es anterior incluso a correo. ¿Ya? Hay dos causas de correo. Correo 1 tiene que ver con el subsecretario Villa de Interior y correo 2 tiene que ver con el ministro Larroulet y la solicitud del ciudadano Juan José Soto sobre ciertos mails en ciertos días determinados. Pero esto tiene que ver con un paso, 2 o 3 pasos anteriores, que está vinculado a la nueva forma en que nosotros podemos mirar la administración del Estado. Es decir, a partir de la reforma constitucional del 2005, se establece un nuevo artículo en que se consagran los principios de probidad y también el acceso a la información pública. Exacto. Entonces eso lleva... Que, por cierto, en algunos casos no es solamente el tener acceso, sino que hay que tener una clase magistral para poder encontrar la información pública, porque sí, no se establece claro, que tenga que estar disponible de manera fácil. No, porque lo que pasa es que el mandato constitucional del artículo 8 establece que son los actos y resoluciones del órgano del Estado son públicos como su procedimiento y fundamento. Y establece un límite que son los derechos de las personas, el funcionamiento del servicio, la seguridad e interés nacional. Ese es el marco sobre el cual después se desarrolló una ley, la 20.285, sobre acceso a la información pública, en la cual consagra específicamente el derecho de las personas a acceder a cierta información pública. Pero al mismo tiempo estableció lo que se llama transparencia activa, una obligación para los órganos del Estado de mantener información disponible a la ciudadanía. Entonces tenemos que se estructura en base a 2 líneas. Una transparencia activa en que la administración mantiene información hacia la comunidad y otro, un derecho que la comunidad puede solicitar cierta información específicamente a la administración del Estado. ¿Por qué? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, el Congreso o la Contraloría en particular no tienen obligación de entregar documentos, sino solamente la administración del Estado pura, que se refiere a los ministerios, las intendencias, gobernación. ¿Por qué es importante? Porque la administración del Estado siempre funcionó bajo una lógica más de introversión, que se construyó hacia adentro, hacia que funcionaba sin cara o no de espaldas, pero no de cara a la ciudadanía. Okay. Entonces, el principio de probidad, por un lado, y el acceso a la información pública obligan a hacer una especie de cambio cultural en la administración del Estado. Entonces se sabe que a partir de ahora hay 2 mandatos clave, entre uno de esos, acceso a la información, por lo tanto nosotros tenemos que mirar al ciudadano. Y comportarnos de una manera distinta. Y comportarnos de manera distinta a partir de ese cambio de eje o de lógica. En el fondo, uno que trabajaba hacia adentro, ahora trabaja usted hacia afuera. Y por lo tanto, de 2 vías, porque usted le entrega la información, o sea, le muestra información, transparencia, y además se consagra a esa persona un derecho para que pueda acceder a ella. Entonces eso no es menor, porque la tradición de la administración pública funcionó bajo una lógica más de no tener que rendir cuentas sobre lo que hace. Y eso en distintos niveles. Uno en el nivel administrativo común y otro también en las autoridades públicas.
Entonces, a partir de eso, se empezaron a dar una serie de casos puntuales que conoce el Consejo por la Transparencia y llegó en el año 2011 2 casos clave que tienen que ver, el primero el caso del subsecretario Uvilla, en que un alcalde le pide al subsecretario que le muestre una serie de antecedentes y entre eso unos mails entre él, un funcionario público y un gobernador, también funcionario público. Entonces, y un poco de tiempo después, empieza otro ciudadano, José Soto, que le solicita a un ministro de Estado ciertos mails en un espacio temporal de 3 días, porque a juicio de él había pasado cierto hecho importante y por lo tanto necesitaba acceder a ciertos mails del ministro. Un paréntesis, Tomás. En el fondo hoy es un derecho que es parte de nuestra Constitución el que establece que cualquier ciudadano puede pedir este tipo de información. Ese es un buen punto. ¿Por qué? Porque hay 2 niveles y 2 tiempos de discusión. Cuando se crea esta norma, el artículo 8 de la Constitución, el Tribunal Constitucional señala que es un derecho de acceso a la información pública. Y ha habido toda una conflictualidad sobre eso, porque en este año 2012 el tribunal en una sentencia, hace unos 3 meses atrás, dice que no hay derecho de acceso a la información pública en la Constitución y que el único derecho que hay es solo en la ley que lo estableció estrictamente. Entonces parte de la discusión que se ha dado en la última semana tiene que ver con que existe o no existe derecho a la información pública a nivel constitucional, porque la sentencia esta es clara, es decir, sabe que solamente hay una declaración genérica de publicidad en la Constitución, pero no hay un derecho propiamente tal. Y en una sentencia posterior, en una línea con muy poca fuerza, y se sabe que sí hay un derecho, pero no vinculado al artículo 8, sino al derecho a la opinión e información, es decir, a la libertad de expresión, que es parte clásicamente como se ha entendido el acceso a la información. La libertad de expresión tiene 2 caras, una de poder emitir opiniones e informaciones y la otra acceder a la información. Claro. En este caso, frente a la administración pública. Entonces, lo que es claro es que en el nivel legal sí se consagra el derecho de las personas a acceder a información a los órganos del Estado, en este caso particular a la administración del Estado. Eso es lo que está individuado hoy día. La discusión que se está dando, que parte de nosotros es que se afirme la idea de que existe un derecho a la información pública en la Constitución, es parte del juego que se ha dado en el tribunal. Nosotros le pedimos al tribunal que nos dé certeza sobre que existe el derecho a la información pública en la Constitución, derivado del 12. En otras materias, por ejemplo, lo vimos con el tema de la música, la piratería, en fin, más allá de solo la música, con distintos software, a veces los sistemas, sobre todo en materias tecnológicas, avanzan, no a veces, la mayoría de las veces, bastante más rápido que lo que las leyes pueden ir alcanzando. Sí. Te lo pregunto porque uno podría decir, y en algún minuto también fue discusión, que los correos electrónicos, en el fondo este formato digital, que no es papel, sino que es algo medio virtual, no podría estar amparado. Sin embargo, luego sí aparece una especificación que dice que incluso si no es en papel, puede ser considerado un documento. O sea, en el fondo los correos electrónicos vendrían siendo los antiguos memos. Sí, lo que pasa es que hay 2 procesos que también son paralelos. Una cosa es el correo propiamente tal y otra cosa es la incorporación de la tecnología en los procedimientos administrativos. Claro. Que tú al final, a través del firma electrónica y una serie de procedimientos, incorporas la tecnología en los procesos de la administración del Estado. Y eso se ha dado paulatinamente y no hay discusión sobre eso. En este caso en particular se da una mixtura entre un mail o un correo electrónico institucional, qué características cumple en la administración del Estado. Y esa es la clave. Al final, el mail. ¿Y estamos más o menos de acuerdo en eso o es discusión todavía? ¿En cuál es el rol que cumple ese correo electrónico? Bueno, en términos genéricos dentro del Estado. Ese es un buen punto, porque el Tribunal Constitucional falló hace una semana, el mes de septiembre, la sentencia sobre el subsecretario Uvilla, y dice que los mails en sí mismos, independiente de su contenido, son comunicaciones privadas siempre. Entonces, zanja una discusión que a nuestro juicio es una discusión pendiente, porque no tiene que ver con la vía comunicacional, el mail propiamente tal, sino la discusión está en los contenidos de los mails. Claro. Porque lo que nosotros planteamos en el tribunal varias veces, por escrito y oralmente, fue decir, mire, la pregunta para nosotros es bastante sencilla. Es decir, ¿a qué persona le dan un mail cuando entra en la administración del Estado? Solo aquel que se vincula contractualmente con la administración, es decir, que es funcionario público o ejerce funciones públicas. Entonces la pregunta siguiente es, ¿para qué le dan un mail? Claro. La respuesta que solamente puede haber, a nuestro juicio, es porque le dan un mail para que ejerza su función pública, las funciones que fue contratada. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que los mails que a uno le dan, o el correo electrónico que a uno le dan en la institución, es para que ejerza su función. Una herramienta de trabajo. Sí, claro. Una herramienta de trabajo.
independiente es que yo ocupe ese correo electrónico para otros fines. ¿Qué O puede ponerme pasar? de acuerdo para la pichanga el fin de semana, otro tema, claro. ¿Qué puede pasar? Porque lo que pasa es que ese es un problema del uso del mail, pero no del mail en sí mismo, no porque me dan el mail. Entonces, la discusión que nosotros queremos que planteamos en el tribunal, que ya se resolvió en la votación, que se perdió 6-2 en favor, en este caso, del ministro Larroulet, y el caso de Ubilla también se falló a favor del subsecretario. Pero la discusión de fondo que nosotros queremos siempre plantear es decir, mire, si nosotros podemos reconocer que hay mails que sus contenidos son privados, que aunque sea de un mail institucional público, pero eso no le quita el carácter de público a los contenidos de esos mails que se refieren a temas laborales. O sea, en el fondo el llamado a atención es para que aquel funcionario público aprenda a usar correctamente la herramienta que se le entregó. Esa es la tesis que al menos yo personalmente creo, que al final el funcionario público, aquel que ejerce funciones públicas, y existe un rol rector en este caso, del Consejo para la Transparencia, de instruir cómo se usa correctamente un correo electrónico a la luz del acceso a la información pública. Es decir, que el funcionario público sepa que su instrumento llamado mail es para fines laborales. Claro. Y que si lo Y ocupa que para tenga fines... un @gmail para otros fines. ¿Cuánto cuesta Claro. en la mañana abrir tu correo institucional y abrir tu correo privado? 5 o 10 segundos, introducir la clave, por lo tanto perfectamente puede funcionar sobre eso. Por lo tanto, un punto que creo que es importante, distinguir que el mail nos lo entregan a la Administración del Estado para fines laborales. Por lo tanto, podemos concluir que es para trabajar. Claro. Independientemente que tú lo puedas utilizar para otros fines, que te podrá tu jefe decir, oiga, no ocupe ese mail para eso. Ya, está bien. Pero también en el caso del ministro Larroulet hay un punto que no es menor, que él es ministro de Estado, por lo tanto tiene que tomar decisiones que son claves, parte del gobierno de lo político, Claro. más que la administración propiamente tal, lo que se llama el privilegio deliberativo. Que podrían ser cosas estratégicas. Cosas estratégicas, negociaciones que él puede tener no solamente por teléfono, personalmente, sino nosotros le planteamos al tribunal, es lógico que el ministro le pueda plantear a su subsecretario cuántos votos me faltan para aprobar un proyecto de ley. Claro. Entonces el subsecretario le va a contestar, no sé, 2, 3, negociemos para poder conseguir. Nosotros decimos, ok, ese espacio también hay que reconocerlo, porque hay 3 distinciones entre el privilegio deliberativo, las negociaciones políticas, en este caso un ministro de Estado o un subsecretario, que son cargos de confianza del presidente de la República, los contenidos privados que él puede tener, porque se comunica con su esposa, con sus hijos o con quien quiera. Que estarían dentro del mal uso del correo. Sí, bueno, pero es un ok. problema no del correo Ya, en sí mismo, sí. sino del uso de él. Por lo tanto, no es un problema en discusión propiamente tal. Y lo otro son los contenidos laborales administrativos. Como por ejemplo, un ministro le dice a un abogado, anda al Congreso a ver un proyecto de ley determinado que es importante para mí. Eso no es deliberativo, Claro. no es personal y 100% laboral. Entonces, ese espacio que tiene que ver con ese tipo de correo es el que nosotros, como ciudadanos, podemos acceder a él, a saber cómo se lleva a cabo el funcionamiento de la administración del Estado. Porque la ley de transparencia tiene un fin que es claro, que está hecha para las personas. ¿Okay? Al cambiar la lógica de la administración, nosotros miramos hacia la comunidad. Por lo tanto, la comunidad dice, ok, yo quiero enjuiciar a la autoridad a través no solamente de lo que él hace, sino también no lo que yo puedo ver, sino también lo que yo puedo requerir. Y de esa manera fortalecer la democracia como juicio crítico. Perfecto. Entonces no solamente encontrar la razón por lo que él escucha en la televisión, sino simplemente saber en algunos casos cómo se llevan a cabo las decisiones políticas o la gestión de políticas públicas. Eso es lo que está detrás de esto al final. Tomás, tengo 999 preguntas para hacerte la vuelta que surgen a raíz de esta conversación. Estamos con Tomás Jordán, abogado que ha estado representando al ciudadano Juan José Soto, que ustedes recordarán, ha sido un caso bastante bullado, es quien le pide al ministro Larroulet que abra su correo electrónico y nos muestre qué está pasando allí. Vamos a regresar con más en el próximo bloque, no se vayan. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo.
Estamos de vuelta con más en Mesa de Diálogo. Conversamos acerca de la ley de transparencia y de este caso de los correos del ministro Larroulet. Nos acompaña Tomás Jordán, abogado, que por cierto está involucrado en esto. Tomás, te decía yo que tenía muchas preguntas, pero yendo por parte, nos contabas tú en el bloque anterior que se hace esta solicitud de correo y que en el fondo, yendo puntualmente al caso de los correos del ministro Larroulet, uno podría tener la utilización del correo electrónico para varias materias, que existen fines personales, que existen otros que pueden ser tal vez más bien de carácter de negociaciones políticas, que algunos deben ser resguardados. Si yo pido en el fondo los correos y existe esta discriminación entre estos tres tipos de comunicaciones que pueden existir, ¿quién hace esa selección para decir a usted, ciudadana Reyena Araya, le vamos a entregar solamente esto? ¿Quién selecciona y que en el fondo es la persona que sí tiene acceso al 100% de la información? Sí, mira, lo que pasa es que eso también es parte de la discusión, porque el ministro, a través de su abogado, dicen que el Consejo para la Transparencia no tiene facultades para requerir ni abrir los mails. Por lo tanto, no sería él el facultado por la ley para poder examinar mails. Pero tampoco puede ser la misma parte involucrada, que en este caso sería el ministro en sí. No, pero mira, pero la causa es tan curiosa como que la persona que requiere los mails le plantea al ministro, le dice: ministro, nosotros queremos saber sus correos laborales entre el 18 y el 21 de julio del 2011. Excluya usted, como lo estima bien, todos aquellos correos que son privados. Que confiado, además. Y diferente, además. Sí, por supuesto. Diferente total. Entonces, y el ministro dice: no. Va a la causa el Consejo examina los antecedentes sin recibir los mails, porque el ministro le niega también al Consejo los mails. Dice: no se lo entrego al ciudadano, no se lo entrego tampoco a usted. Entonces se resuelve con los antecedentes que tiene derecho a acceder a los correos electrónicos. El ministro dice: no se lo voy a entregar, y reclama de esa decisión del Consejo a la Corte de Apelación. ¿Por qué es importante esta vuelta? Porque en el único caso que hasta hoy día, que se ha fallado en la Corte de Apelaciones sobre mails, la Corte acogió el otorgar los mails, o sea, accedió a los mails por razones de orden laboral. Hace un razonamiento que dice: ¿sabe qué? Que es un caso sobre Mideplan. Entonces le dice: los mails que están pidiendo tienen que ver con temas laborales y por lo tanto tiene derecho a acceder a los mails. Es decir, hace la distinción que nosotros hacíamos delante entre correos privados y correos públicos laborales. Claro. Es decir, es un juicio de contenido. Es ese contenido discrimina. Entonces nosotros, ese era el antecedente, lo que pasa es que esa sentencia se dicta entre la causa Uvilla, la sentencia de la Corte, y después ingresa la causa del ministro Larroulet. Entonces nosotros le decimos al tribunal: bueno, existe esto. Claro. Este es el juicio que es correcto hacer, en que se distinga entre lo laboral y lo privado, y que de acuerdo a lo que alguien puede examinar se resuelva. Pero vuelvo al punto, vuelvo a tu pregunta. ¿Existe el tema de sentar precedente? No. Lo que pasa es que pero la clave está en dos claves. Una, en que reconocemos que hay un órgano que puede examinar los mails, que es la Corte de Apelaciones. Y dos, que ella hace un juicio sobre el contenido de los mails. Por lo tanto, la pregunta es: ¿cuáles serían las razones para cambiar el criterio? Si ella ya accede a los mails y considera que hay que hacer una distinción entre laboral y privado. Lo importante de esto, porque cuando se va la causa al Tribunal Constitucional, la causa del subsecretario Villa primero y la causa del ministro Larroulet después, el tribunal, ¿qué concluye la causa del subsecretario Villa? Que es la sentencia que existe, que está vigente y nosotros podemos leer. Que todo mail es una comunicación privada siempre. Por lo tanto, es imposible acceder a un mail o el contenido de este, porque es una comunicación privada, que solo está en la esfera de entre los sujetos que quisieron comunicarse algo. El problema de eso es que trae muchos efectos que son problemáticos. Por ejemplo, desde tan simple como que nosotros queramos dar a conocer un mail que es nuestro, que somos funcionarios públicos. Que estamos de acuerdo en que sea público. Pero a priori, el tribunal dice que no es una comunicación pública, sino que es siempre privada, a menos que sea un acto administrativo. Es decir, que ese mail tenga firma electrónica, lleve la firma, en este caso electrónica, para que valga como un acto administrativo propiamente tal. Entonces estamos en un escenario que es súper complejo. Porque pero esto además es posterior a todos los mails que ya se mandaron. Sí, obvio. Entonces la pregunta es: ¿quién decide a priori si un mail es público o privado? En teoría, nosotros. Porque decimos: estos son mails privados. Pero no, porque es el tribunal que está decidiendo sobre un contenido que nosotros podríamos perfectamente decir que no es privado,
sino darle un carácter de público, porque queremos que no sea público, que sea público. ¿Cuál es el problema de esto? Que esa causa se va, la norma se pide que se declare inaplicable en este caso una norma que dice que es público todo aquello elaborado con presupuesto público. ¿Ok? Ya. Entonces la Corte de Apelaciones tiene que fallar el caso sin esa norma, que es la que sirvió de sustento al Consejo de Transparencia para acceder a un mail. Pero eso es como sacarle una pata a la mesa. Entre comillas, porque nosotros le decimos al tribunal y que la Corte puede fallar, no necesariamente con esa norma, porque la causa que resolvió no falló con esa norma. No la tomó en consideración para resolver que había que hacer una distinción entre mail laboral y mail privado, entre contenido privado y contenido laboral. Nosotros le decimos al presidente del tribunal que esta causa, aunque sea relevante en sí misma, no es decisiva la norma que usted está declarando inconstitucional para el caso, para que la Corte resuelva, porque la Corte ya resolvió sin esa norma. Entonces al final estamos dando una vuelta en que declaramos constitucionalmente privado un correo, cuando en la práctica no necesariamente la Corte va a acogerla, decide el tribunal, por lo tanto se produce un conflicto entre un tribunal constitucional y la Corte de Apelaciones, en que ella tiene una tesis y el tribunal tiene otra. Entonces nosotros decimos, lo que usted está haciendo es tratando de determinar el resultado del juicio, porque usted está diciéndole a la Corte, sabe que yo ya decidí que los correos son privados. Por lo tanto, usted debería, entre comillas, hacerme caso. Suscribir esa misma opinión, claro. Que no es necesario que sea así, pero al final lo que vamos a tener es que el Tribunal Constitucional considere privados los mails y la Corte los considere públicos. ¿Y qué ocurre en ese caso? No, rige lo que dice la Corte, porque es la que está llamada a resolver el caso, la Corte de Apelaciones de Santiago, que es la que, por el procedimiento, debe resolver la ilegalidad que se planteó. Perfecto. Entonces, no hay una coherencia entre lo que debería resolverse en Corte con lo que el Tribunal Constitucional establece. Entonces eso nosotros decimos, bueno, claro, lo que pasa es que el impacto de una sentencia del tribunal tiene un impacto público que nos lleva a que estemos hablando hoy día sobre el punto. Y que, por cierto, escuchando todo lo engorroso tal vez que puede parecer esta vuelta tremenda que ha sido primero el ministro diciendo no les muestro el correo, es público, es privado, en fin. Dice, yo no sé si hay muchos ciudadanos que le queden ganas, más allá del ciudadano Juan José Soto, de ocupar esta herramienta que permite la ley, que es, por ejemplo, pedir este tipo de información. Eso es algo que hoy día también se maneja como una de las, tal vez, partes importantes a resolver. Y que no quede la sensación de que es tan complicado ocupar esta ley que más vale no meterse. Lo que pasa es que yo creo que la ley es una ley que no es complicado de utilizar. De partida, cada vez los procedimientos para acceder a solicitudes es más simple. De partida, la misma Fundación Ciudadana Inteligente hace solicitudes por terceros. Lo que pasa es que lo que nos muestra el caso son las aristas, las consecuencias de una decisión de ese tipo. Porque uno es la discusión en sí misma de que estamos creando una esfera institucional, regulada, de exclusión del escrutinio de la ciudadanía. Claro. Porque al final hay decisiones que van a pasar, muchas, que tú puedes derivarlo a un mail con tal de que nadie más tenga acceso a ella, más allá del privilegio deliberativo, más allá de las comunicaciones privadas, sino que la administración tiene hoy día una vía para excluir información de la comunidad a partir de la vía mail, porque si no le da el carácter de acto administrativo formal, que como te decía, con una firma electrónica, no produce, sería no más que una comunicación privada y que nadie podría acceder a él. Y eso trae también consecuencias para la administración, porque la administración funciona hoy día habitualmente en base a mail. En base a mail que no solamente son estos mails formales, sino se comunican habitualmente, laboralmente vía mail. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué consecuencias puede traer? Bastantes, o algunas complicadas por lo menos. ¿Vamos a volver a llenarnos de papeles? No, pero lo clave está que tú vas a establecer más rigidez en el procedimiento administrativo, porque al final es decir, todo tiene que ser formal, para que tenga validez y podamos acceder a esa información, tiene que ser un procedimiento administrativo con un acto administrativo formal y por lo tanto tenemos que formalizar la administración, cuando la idea de la administración es totalmente lo contrario, bajo la lógica de las nuevas normativas, que es flexibilizar la administración, que sea más ágil, más flexible, más útil para el ciudadano común y corriente. Y dos, también trae consecuencias para la propia administración interna, porque ¿qué pasa entre dos funcionarios públicos, excluye que al ministro, el subsecretario, que planean una estafa al Estado o a la propia administración y lo hacen vía mail? Un juez penal, porque la ley lo autoriza, podría conocer esos mails
pero no tendría consecuencias administrativas dentro del servicio, porque su propio jefe de servicio, que podría ser el subsecretario en un servicio público, en un ministerio, no puede acceder a los mails. Porque ese mail, por definición constitucional, es privado. Entonces llega al fiscal de un sumario, el investigador. Dice, adjúnteme los mails porque él sabe que están planeando, o por lo menos tiene antecedentes sobre ello. No. ¿Por qué? Porque esa comunicación es privada. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos pensar? Y aquí me abstraigo más aún. ¿Es razonable que ese tipo de comunicaciones y ese tipo de situaciones sean amparadas porque nosotros definimos como comunicación privada un mail? ¿No será más razonable pensar que a la luz de la normativa vigente, del principio mismo de probidad en que prima los intereses generales por sobre los particulares, que hay mails que necesariamente deben ser posibles de enjuiciar y por lo tanto de conocer, como otros mails, por la naturaleza de esto, no necesariamente tienen que darse a conocer? Nosotros vamos a una tesis del sentido común jurídico, claro, apoyado en las normas jurídicas. Es decir, obvio que es más plausible para la propia administración y poder cumplir su objetivo que se puedan acceder a mail y que los propios administración funcione con base a mail y no tener que rigidizar ni flexibilizar por considerarlo una comunicación privada. Privada que al final excluye los propios... A ver, el ministro Larroulet, que dice en enero de este año, el 11 de enero, si no me equivoco, o de febrero, bueno, no tengo ningún problema en mostrar los correos electrónicos. Lo declara, la tercera aparece, como titular en una noticia. Y después presenta el requerimiento. Por lo tanto, si tenía un problema, mostrar. Pero quiere ir a un punto. ¿Qué pasa si él quería mostrar los mails? Ahora la ley no le va a dejar porque en el fondo dice que es privado. No. Exactamente. Entonces, no se produce un problema. Hace poco hubo una polémica y salió una noticia de que el ministro Pablo Longueira no quería dar a conocer una carta que le había enviado a la Asociación de Bancos, si no recuerdo mal, porque dijo que era un documento privado. Entonces la pregunta es, ¿cómo uno va a elegir qué documentos van a ser privados? Punto uno. Cuando uno ejerce una función pública, por lo tanto, interés general por sobre el particular. Es decir, mis intereses privados no solo me benefician a mí, pero aquí cuando uno ejerce una función pública, el interés es el general, el de la comunidad. Por tanto, la pregunta es, ¿cómo vamos a generar un espacio en que todo documento, ni siquiera mail, sino escrito, papel, mientras no sea un acto administrativo, no esté dentro de un expediente llamado expediente administrativo, que no dé lugar a un acto final, va a ser siempre una comunicación privada? Entonces nosotros vamos a tener una multiplicidad de documentaciones o de comunicaciones entre autoridades o entre terceros y esa autoridad que per se siempre van a ser privados. Entonces la pregunta es, ¿no estaremos generando un espacio no deliberativo con relación a la autoridad? Es decir, no estaremos generando un espacio de no enjuiciamiento respecto a la autoridad pública. Secretismo, además. Vamos a hacer una pausa, Tomás. Tengo más preguntas para hacerte el próximo bloque. Estamos hablando acerca de la ley de transparencia, del caso de los correos del ministro Larroulet y nos queda mucho más, así que volvemos en el próximo bloque. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de vuelta con más en Mesa de Diálogo. Gracias por quedarse y por acompañarnos. Momento, como siempre, de saludar a la Universidad Mayor, un lugar donde puedes encontrar programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo entonces en Universidad Mayor. Conversamos con Tomás Jordán, abogado, que nos estaba explicando un poco acerca de este caso de los mails del ministro Larroulet, pero también ahondamos en lo que implica, por cierto, la ley de transparencia, gracias a la que nos hemos enterado de muchas cosas en el último tiempo y es algo que también ha ocupado bastantes páginas en la prensa. ¿Cuál es la situación actual en este momento del caso de los mails del ministro Larroulet? ¿En qué está exactamente? El caso está, a ver, vamos, dos cosas. El caso Uvilla fue resuelto por el Tribunal Constitucional. Que es Correos 1. Que es Correos 1, y hoy día fueron los alegatos en la Corte de Apelaciones
sobre la ilegalidad que se planteó, que dio origen al salto al Tribunal Constitucional. Esa es la causa que está más avanzada y se tendría que resolver en un par de meses a partir de los alegatos de hoy día. La causa del ministro Larroulet, se escucharon los alegatos hace 2 semanas atrás y está en estado de sentencia, que ya se anunció que se acogió el requerimiento del ministro por 6 votos contra 2. Se anunciaron esa votación y por lo tanto lo que queda es esperar que se dicte la sentencia. Una vez que se dicte la sentencia, esa sentencia va a la Corte de Apelaciones en esta causa que dio origen al salto al tribunal, para que se resuelva en el mismo sentido de la causa Villa, en el fondo que hayan alegato y después la Corte resuelva el asunto de fondo. En el bloque anterior tú decías que en el fondo también era importante analizar cuáles iban a ser las consecuencias de justamente este tipo de situaciones. Y decía, más allá de lo que a la luz de todo esto uno podría entender como un poco engorroso, de verdad es importante que esta ley de transparencia hoy nos permita a cualquier ciudadano tener acceso a esta información. ¿Cuáles crees tú que van a ser justamente esas consecuencias, para bien y para mal, que pueden ocurrir a raíz de estos casos? Mira, lo que pasa es que bajo las tesis de la sentencia del Tribunal Constitucional, que no sabemos si va a repetir exactamente la sentencia de Larroulet, lo más posible que sí, porque hay una diferencia de 3-4 semanas entre la que se dictó y se produjo el alegato de la segunda, es que bajo la interpretación de la Ley de Acceso a la Información Pública siempre tuvo 2 corrientes, ¿okay? Una tesis más restrictiva y una tesis más amplia sobre el acceso a la información pública. La tesis más restrictiva siempre se refirió a que lo que quería el constituyente en este artículo 8 que te mencionaba al comienzo es que solo fuesen públicos los actos y resoluciones como su fundamento y procedimiento. Es decir, hay un acto final y detrás de ese acto final hay un expediente administrativo, lo cual se incorporan ciertos antecedentes que dan lugar a que se dicte ese acto. Perfecto. ¿Ya? Esa es la tesis restrictiva. Significa que hay una serie de documentos que está dando vuelta en la administración del Estado que no necesariamente derivan en un acto administrativo, pero nosotros no podríamos tener acceso a esos documentos porque no derivan o no tienen como consecuencia en esta dictación. Algo concreto. O sea, en el fondo nosotros final. Nos ponemos de acuerdo con que nos vamos a juntar aquí para hacer mesa de diálogo, pero si ese programa no se concreta, toda esa conversación previa, entonces no es materia de ser analizada públicamente. Exactamente, porque, y esa es la tesis que defiende el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque dice que el artículo 8 habla de actos y resoluciones, como si fuese solo actos y resoluciones. Nosotros y el Consejo de Transparencia en general ha defendido una tesis más amplia, que se refiere a que el artículo 8 de la Constitución establece un mínimo. Los actos y resoluciones del órgano del Estado son públicos, pero a partir de ahí el legislador fue libre de regular eso o más. ¿Y qué hizo el legislador? Reguló más. Dijo, ¿sabe qué? También son públicos todo aquello elaborado con presupuesto público, lo que gracias a su soporte y formato. Por lo tanto, amplía el abanico. Lo que está en juego hoy día, a mi juicio, en el fondo, sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, es cuál tesis va a terminar primando en el funcionamiento normal de la Ley de Acceso a la Información Pública. Si va a terminar el criterio que hoy día el tribunal nos está diciendo que solamente son los actos finales y la tesis restrictiva, o la tesis que ha venido funcionando con ciertos ajustes necesarios, como todo, pero la tesis amplia. Entonces, las consecuencias no son menores según cómo nosotros entendamos a lo que la gente puede acceder. Ahora, los dos son bien extremos, además. Sí. Lo que pasa es que yo creo que hay un tema bien sistémico, y aquí a lo mejor me voy un poco, porque esta es una ley nueva, en un modelo de administración que, como decíamos en un comienzo, funcionaba de otra manera. Por lo tanto, la institucionalidad de transparencia también tiene que insertarse y acomodarse en un sistema existente. Por lo tanto, estamos hoy día en presencia de un proceso de acomodo entre una primera etapa que fue más full transparencia, que llevaba a cabo y liderada por el Consejo de la Transparencia, y que los demás actores empezaron a señalar, y en este caso es clave el Tribunal Constitucional, sabe que usted no puede tener tantas facultades como dice que tiene. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Que ha llevado que se extreme un poco el argumento de declarar que todo mail es privado. Entonces estamos en una situación, en especie de acomodo entre los órganos públicos para la institucionalidad de transparencia. Lo que debe pasar en esta segunda etapa al final es que el Consejo de Transparencia se acomode en un criterio que a lo mejor puede ser, y esto es un tema más personal, que no sea la etapa inicial full, sino que sea más ajustada a los otros órganos del Estado, que también es un desafío, cómo tú beneficias el acceso a la información pública en coherencia con las demás potestades de las Cortes de Apelación, del Tribunal Constitucional y de la Contraloría General de la República. Eso es ponerlos a todos de acuerdo. Por lo menos es que la administración del Estado funciona bajo una lógica de un sistema, en que todos tienen competencias,
y por lo tanto tiene que funcionar en base a esas competencias. Yo creo que si uno lo analiza como más desde afuera, está en dos etapas. Una etapa inicial, que fue la de instalación, y que por lo tanto se profundizó el derecho de acceso a la información pública, pero llega un momento en que otros actores, en este caso el Tribunal Constitucional, también las Cortes de Apelaciones, le han señalado ciertas trabas al Consejo diciendo por aquí no. Entonces lleva a que los órganos se tengan que reacomodar. Ahora, eso no quiere decir que la tesis extrema sea la más correcta, todo lo contrario. Tomás, y me imagino que, considerando que en el fondo estos son casos nuevos, que estamos hablando además de este acomodo que tal vez es necesario, me imagino que habrás visto un poco cómo funciona esto en otros países. ¿Hay algún marco comparativo con el que podamos tal vez tener una idea de tal vez este escenario ideal de cómo funciona en otros lugares? No, lo que pasa es que yo creo que el sistema chileno al final es un sistema que es correcto, que está bien pensado, que está bien diseñado, porque al final se da cuenta de que hay un área que tiene que ver con la información pública que no se tenía acceso a ella, y hay estándares internacionales sobre que es correcto permitir el acceso a la información pública por parte del órgano del Estado. El sistema particular chileno tiene que el Consejo de la Transparencia no es un órgano autónomo propiamente tal, sino que es un servicio público común y corriente. Lo que pasa es que tiene una competencia muy específica, una función muy determinada, que es garantizar el acceso a la información pública. Y eso puede ser, entre comillas, una debilidad en el sentido de que no es tan autónomo como uno pudiera pensar o querer que fuese. En el fondo, porque se sitúa en una posición jerárquicamente un poco inferior a otros órganos que tienen que competir con ellos, o por lo menos relacionarse con ellos, que puede ser la Contraloría General de la República o los tribunales de justicia. Pero creo que es un sistema particular, propio, que tiene su propia dinámica y que al final no es necesario... Tendrá sus propios ajustes. Sí, tiene sus propios ajustes. Tomás, estamos llegando al final y bueno, tú eres, además de ser abogado, haces clase, eres profesor. ¿Vas a pasar materia respecto de esto con tus alumnos? ¿Va a ser caso de estudio en el fondo, considerando justamente la situación actual? Sí, claro. Lo que pasa es que ahí uno va pasando los derechos fundamentales, sobre todo vamos pasando libertad de expresión o acceso a la información pública, y cuando estamos pasando libertad de expresión, por ejemplo, se dicta la sentencia que desconocía el derecho al acceso a la información pública. Entonces, bueno, hasta ayer podía yo pasarle el derecho al acceso a la información pública como derecho, pero hoy día ya no puedo pasarlo porque se nos acabó por sentencia dictada ayer. Claro. Chuta, ya. Pero bueno, son cosas que pasan y que al final permiten darle aplicación práctica a ciertas cuestiones que son muy abstractas a veces, así que no, todo bien. Pero que es importante conocer, como siempre decimos, de verdad, qué bueno tener acceso a esa información, así que bien por la ley de transparencia que nos ha permitido también ir conociendo más de lo que se hace a puerta cerrada y que en muchos casos, bueno, tendremos que ponernos de acuerdo si todo es público o no, o cuáles son los límites, pero que sin lugar a duda creo que el espíritu de la ley lo que busca es que la ciudadanía pueda ejercer también un rol fiscalizador y cuestionador de lo que las autoridades están haciendo. Súper. Gracias por estar junto a nosotros, Tomás. Nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva mesa de diálogo. Chao.